palabra. Queremos, Señor, que nos hables hoy a través de tu palabra. Dios, ayúdanos a que podamos entender tu palabra, podamos atesorar tu palabra y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a leer el Salmo 35. Recuerde que estamos estudiando el libro de los Salmos. Hace 15 días correspondió el estudio del Salmo 34. Hoy nos corresponde el Salmo 35. Y vamos a ponernos de pie para mayor reverencia las personas que puedan hacerlo, ¿no? Porque hay personas enfermas que por su salud no pueden ponerse de pie. Salmos 35, y vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, y di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso, resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepan, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán a Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que lo despoja? Se levantan testigos malvados de los que no me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por la madre enlutada, me humillaba, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, rugieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de leones. Te confesaré en gran congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no habrá paz, y contra los mansos de la tierra piensas palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí, muévete, despierta para hacerme justicia. Dios mío, Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío. No se alegren de mí, no digan en su corazón, ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos, aun los que mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégresen los que están a favor de mi justa causa. Y digan, siempre sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará tu justicia y de tu alabanza todo el día. Pueden tomar asiento, hermanos. Este salmo es un salmo de David, del rey David. Este salmo, ¿qué tal si yo me colocase ese nombre? De pronto no es fácil de que lo asimilen los hermanos y aún hasta de pronunciarlo. Este salmo es un salmo imprecatorio. Imprecatorio. John, coloquen a esa diapositiva que está ahí. Eso.
¿Cómo así que un salmo imprecatorio? Hay varios salmos, de los 150 y pico de salmos que hay varios salmos imprecatorios. Y uno de ellos es este, el Salmo 35. ¿Cómo así que imprecatorio? Es un salmo donde David le pide a Dios que derrote y destruya a sus enemigos. Eso es lo que significa imprecatorio, es decir, un deseo para que los enemigos caigan, para que se haga justicia. En ese salmo imprecatorio, David le pide a Dios que ejecute un juicio sobre sus enemigos. Hay muchos creyentes que de pronto malinterpretan estos salmos, ¿no? Y muchos dicen, no es bueno que estos salmos se estudien o orar al Señor de acuerdo a este salmo. Pero vamos a leer un texto que está en Romanos, capítulo 12, versículo 19, que es un texto muy clave, muy clave. Gracias a Dios por ese texto. Donde no estuviera ese texto en la Biblia, sería un complique. Porque este verso nos da parámetros de cómo hacer justicia, de no vengarnos, de no tomar la justicia por nuestras propias manos. Y dice Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. El texto está diciendo que usted y yo no podemos vengarnos. Cuando alguien nos hace algo malo, usted y yo no podemos vengarnos. No podemos tomar la justicia por nuestras propias manos. Pero hay varias palabras en ese texto. ¿Qué tal si me cuadran bien ese pitico? Está maluquito desde que lo comencé. Está maluco eso. Dice ahí que demos lugar a la ira. ¿Cierto que lo dice o no? ¿Cierto que lo dice o no lo dice el texto? ¿Habla de ira o no? No os venguéis, démosle lugar a la ira de Dios. Quiere decir que si alguien comete una injusticia contra nosotros, usted y yo no podemos vengarnos, pero la ira de Dios sí va a estar sobre esa persona. ¿Me hago entender o no? Pero también está diciendo el texto que yo pagaré. ¿Quién dice que yo pagaré? Dios. Usted y yo no vamos a tomar la justicia en nuestras propias manos, pero Dios dice, yo pagaré. Quiere decir que si alguien, un hijo de Dios, es víctima de injusticias, de calumnias, de injurias, Dios dice en su palabra que yo como cristiano no puedo hacer nada. Pero Dios, como Dios, sí va ¿a qué? A pagar. También dice que mía es la venganza. La venganza no es nuestra, pero Dios nos está diciendo hoy que Dios sí se va a vengar. Amén. Eso no va a quedar impune. Sí va a haber venganza. Dios sí va a pagar. Y se va a dar lugar a la ira de Dios. En 2 Timoteo 4:14, dice Pablo, el apóstol Pablo, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces mi pregunta es, ¿será que Pablo cometió un pecado al escribir este texto? No. El apóstol Pablo tampoco se está contradiciendo porque él fue el que escribió Romanos, el que acabamos de leer. No hay contradicción. En Romanos 12, el apóstol Pablo deja todo en las manos de Dios. ¿Cierto que sí?
Pero también en este versículo, también Pablo deja todo en las manos de ¿quién? De Dios. Que Dios le pague conforme a sus hechos. Está dejando todo el asunto en las manos de Dios. El único que puede encargarse de administrar justicia, ¿quién es? Es Dios. Dios se va a encargar de hacer justicia. Por eso usted y yo podemos entregar a las personas que nos están haciendo daño, podemos entregarlas a Dios. Amén, hermanos. Y también debemos de creer de que Dios va a obrar con justicia. Amén, hermanos. Y si Dios tiene que castigar a alguien, pues lo va a castigar, así de clarito. Amén, hermanos. Primero, este salmo habla, de pronto usted lo ve ahí en el título de ese salmo, habla de los enemigos de David, ¿cierto que sí? Me di a la tarea de buscar en hebreo qué significa la palabra enemigo. Y la palabra enemigo significa alguien que me aborrece. Un enemigo también dice alguien que me odia. Alguien que es hostil conmigo. Y alguien que está en conflicto conmigo. Cuando yo vi esa definición, yo dije, wow, todos tenemos enemigos. Porque uno no es hueso gustador de todo mundo. ¿Cierto que no? Hay personas que nos odian. Hay personas que nos aborrecen. Hay personas que son hostiles con nosotros. Hay personas que viven en conflicto a toda hora con nosotros. Esas personas son enemigas, ¿cierto? También me di a la tarea de leer este salmo de nuevo y hacerme una pregunta. Lo estoy como introducción nomás, ¿no? Para David, ¿quién era su enemigo? ¿Qué tal si yo me coloca el verso 1? Aquel que contiende, aquel, versículo 1, ¿no? Sí, es ese. Aquel que disputa, no, ese no es John, ese es el primer punto. Estoy en la introducción. Devuélvete al versículo 1, primero que leímos, ¿listo? Solamente subrayé una palabra, no, ese es el primer punto. No quiero, estoy en la introducción nomás. Vuélvete al verso 1, cuando empezamos a leer, exacto. ¿Quién es un enemigo para David? Aquel que contiende con él, ¿cierto? Para David un enemigo es aquel que combate con él. John, salta al verso 2. Verso 2. Un enemigo, no, perdón, el verso 3. Sí, ahí me equivoqué. Verso 3. El verso 3 dice que un enemigo para David era aquel que lo ¿qué? Que lo perseguía. ¿Cierto que sí? El verso 4, John. Un enemigo para David era aquel que buscaba su vida para matarlo. Un enemigo para David es aquel que el mal intenta para él. Entonces, alguien que intente un mal para nosotros, ese es un enemigo. Y hay que verlo como un enemigo. Verso 7. John, salta al verso 7. Un enemigo para David es aquel que se esconde su red para que yo caiga, ¿qué? En el hoyo. Un enemigo para David es aquel que cava un hoyo para que mi alma, ¿qué? Caiga. Verso 11, John. Un enemigo para David era aquellos testigos que se levantan de una manera ¿qué? Malvada. ¿Cuántas veces se han levantado testigos falsos con una intención malvada de destruirnos, de acabarnos? Eso es un enemigo. Verso 12.
Un enemigo para David era aquel que le devolvía ¿qué? Mal por bien. Aquel que afligía su alma. Verso 15, John. Un enemigo de David era aquellos que se alegraban en mi adversidad. Todo aquel que se alegra en tu adversidad, es un enemigo suyo. ¿Usted sabía eso? Claro. Un amigo no se va a gozar en la adversidad. Un enemigo sí se goza cuando a alguien le está yendo mal. Y se goza. Se goza porque lo echaron, se goza porque está metido en la cárcel, se goza, oiga, hasta porque lo mataron. Uf. ¿Dónde vamos, John? Verso 16. Antes del 16, John, verso 15. Ellos se alegraron en mi adversidad. Se juntaron. Verso 15, por favor. Se juntaron. Cuando un grupo de personas se juntan para hacernos daño, hay que verlos como nuestro enemigo. Un enemigo es aquel que despedaza a alguien sin descanso. Yo creo que usted ha tenido personas así, ¿cierto? Que lo quieren hundir, hundir y hundir sin descanso. Una detrás de otra. John, verso 16. Como lisonjeros y escarnecedores. ¿Sabe qué son lisonjeros? Personas que se burlan de ti. Y escarnecedores que te insultan. Esos son enemigos. Verso 20, John. Piensan palabras ¿qué? Engañosas. ¿Cuántas veces nos han engañado para hacernos caer? ¿Cierto que sí? Y caer en la trampa. Verso 21, un enemigo es aquel que se ensancha contra mí su boca. Es decir, que de su boca salen falsas acusaciones. Y mira lo que dice. Ea, nuestros ojos lo han visto y mentiras que no lo vieron. ¿Sí me hago entender? Testigos falsos que dicen que yo hice algo, que yo cometí algo sin yo haberlo hecho. Eso es un enemigo. Bien. El verso 26, John, y yo creo que ya con esto terminamos. 26 dice, un enemigo para David era aquel que se alegraba con el mal que le pasaba ¿a quién? A David. Entonces, así hay que... Esos eran los enemigos de David, enemigos fuertes, enemigos poderosos, ¿no? Entonces, vamos a estudiar ya el Salmo. El verso 1 al verso 3, hay dos palabras y una frase que quiero resaltar. La primera palabra está en el verso 1, disputa. La segunda palabra, pelea. ¿Qué le está diciendo David a Dios? Dios, estos son mis enemigos, pero quiero que tú, ¿qué? Disputes por mí. Yo quiero que tú pelees por mí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Pero en el verso 2, David le dice, Dios, utiliza todos los recursos que tengas a la mano. Un escudo, un pavés. ¿Sabe qué significa un pavés? Verso 2. Estamos en el 2, John. Ah, sí. El pavés es una lanza. Entonces David le está diciendo a Dios, Dios, si hay que usar un escudo, úsalo. Si hay que usar una lanza, hágalo. Pero mira lo que dice el verso 2 al final. Levántate en mi ayuda. ¿No le parece lindo eso? Señor, disputa por mí. Señor, pelea por mí. Y Señor, levántate en mi ayuda. David dejó todo ¿qué? En
en las manos de Dios. Que Dios se encargue de hacer justicia. Amén. Cuando yo leí esas palabras, disputa, pelea, levántate, me ayuda, se me vino a mi mente que ese es el papel de un abogado. Un abogado hace eso, ¿sí o no? Pelea por nosotros, disputa por nosotros, se levanta en nuestra ayuda. Un buen abogado hace eso. Cierto que en el Nuevo Testamento nos dice el Señor que Jesucristo es nuestro abogado. Amén. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿qué? El justo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Tenemos un abogado que va a utilizar todos los recursos que él tenga a la mano para defendernos. Amén. Entonces, si tenés un enemigo en el trabajo, si tenés un enemigo como vecino, si tenés un enemigo como familiar, deja todo en las manos de Dios. Deja todo en las manos de nuestro abogado. Amén. Que es nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Nosotros también podemos orar, decirle: Señor, te pido que nos ayudes, que nos defiendas. Te pido, Señor, que pelees por nosotros. Podemos decirle a Dios, no decirles escudos ni lanzas, porque eso no tiene nada que ver con... Eso eran los enemigos de David. A él le funcionaban los escudos y las lanzas. A nosotros no nos funcionan los escudos y las lanzas. Pero sí podemos decirle a Dios, utiliza ciertas circunstancias, utiliza a ciertas personas, utiliza, Señor, ciertas situaciones inesperadas que nosotros no podemos ver, pero que tú, sí, oh Dios, puedes hacer para hacernos, ¿qué? Justicia. ¿Cuántos lo creen que Dios puede hacerlo? Amén. Podemos decirle a Dios: utiliza a un amigo, utiliza a mi abogado, porque tal vez usted tendrá un abogado para hacer de pronto está en un pleito jurídico y usted le dice: Señor, pelea por mí. Utiliza a mi abogado, utiliza a un amigo, utiliza a un hermano de la iglesia para que tú, oh Dios, hagas justicia, para que tú, Señor, pelees por nosotros. Lo segundo que vemos acá está en los versos 4 al 6. ¿Lo tenemos? Salmos 35, versos del 4 al 6. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo. Y otra vez utiliza la palabra el ángel de Jehová. ¿Qué? El ángel de Jehová los persiga. A donde yo quiero llegar acá es que se utiliza la palabra en un solo versículo. En dos versículos David utiliza la palabra ¿qué? El ángel de Jehová. Amén. ¿Cuántos creen que los ángeles de Dios están para defendernos? Amén. Están para defendernos y para cuidarnos. No me estoy inventando nada. Salmos 37:4, ¿qué dice? Que el que teme a Jehová, el ángel de Jehová, ¿qué? Acampa alrededor y lo defiende. Entonces, los ángeles están para eso, para defendernos. Amén. Los ángeles ocupan un papel muy importante
sobre nuestros enemigos, según estos dos versículos, ¿sí? El versículo 5 habla de que los ángeles van a acosar a nuestros enemigos. Ahí la palabra acosar es ser derribado. Ahí la palabra acosar también significa ser trastornado. Y ahí la palabra acosar también significa desterrado. Entonces Dios puede derribar a nuestros enemigos, trastornar a nuestros enemigos y desterrar a nuestros enemigos. ¿Cuánto lo creen? ¿Bien? Ahí la palabra también en el verso 6 dice que también el ángel de Jehová, fuera de que los acosa a los enemigos, también los ¿qué? Los persigue. Ahí la palabra perseguir significa radaf, que significa combatir. Persistir en hacer algo. Quiere decir que cuando Dios tiene que hacer justicia, persiste hasta alcanzarlo. También la palabra ahí perseguir en hebreo significa desvanecer, ir a la casa de algo, es decir, cazar a alguien, ahuyentar a alguien, ir tras de alguien para derrotarlo. Eso es lo que significa el ángel de Jehová que los persiga. Señor, que el ángel de Jehová vaya detrás de esa persona hasta derrotarlo, hasta que ya no sea nuestro enemigo. Entonces ya vimos dos cosas. La primera, el salmista le dice a Dios, Dios, pelea por mí. Levántate, oh Dios, en mi ayuda. Disputa por mí. Ya en los versos 4 al 6, el salmista le entrega todo eso al ángel de ¿qué? De Jehová. Que el ángel de Jehová los acose, que el ángel de Jehová ¿qué? Los persiga. Vamos a leer ya para terminar. ¿Qué tal si John me coloca el verso, el que sigue, ¿no? John, el tercer punto creo, ¿no? Verso 11 en adelante. Se levantan testigos malvados de los que no se me preguntan. John, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Sigue. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, me afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. No sé si hay otro versículo, ¿cierto que no? Hasta ahí, John, ¿cierto? A 14. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado y humillaba. Vámonos al verso 11. John, devuélvate al 11. Y el salmista termina el salmo de esta manera. Y esa es la forma como usted y yo debemos de actuar con nuestros enemigos. El salmista no devolvió ¿qué? Mal por mal, sino que el salmista devolvió mal por bien. Y esa debe de ser nuestro comportamiento con nuestros enemigos, ¿sí? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Sí? Y el salmista, mira cómo se comportó el salmista. Es de admirar cómo se comportó el salmista con sus enemigos. Verso 11. Verso 12, perdón, John. Me devuelve el mal por bien. Es decir, que los enemigos le devolvían mal. ¿Y él cómo se comportaba? Con bien. Sigue, John. Verso 13. Cuando ellos se enfermaron, es decir, cuando sus enemigos se enfermaron, ¿qué hizo David?
Él no hizo fiesta, él no se alegró porque se enfermaron sus enemigos. No, no, no. Dice que él se vistió de cilicio. ¿Sabe qué significa eso? Se vistió de luto. En pocas palabras, decir de luto es tristeza. Cuando alguien está en un entierro y se viste de luto, es en el que hay tristeza, porque sus enemigos ¿qué? Enfermaron. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Dice que no solamente se vistió de cilicio, sino que también afligió su alma ¿con qué? Con ayuno. Es decir, sus enemigos se enfermaron y él ¿sabe qué hizo? Ayunó para que el Señor ¿qué? Lo sanara. ¿Nosotros qué hacemos? Ayunamos, pero para que el Señor se lo lleve. ¿Sí o no? O ayunamos para que les vaya mal. Mi oración se volvía a mi seno. Quiere decir que enfermaron y él se acercaba a Dios de una manera más especial para orar por sus enemigos que habían enfermado. Verso 14. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto, por madre enlutaba yo y me humillaba. Esa palabra que subrayé. El salmista se dio cuenta que sus enemigos habían enfermado y él decía que él sentía un dolor tan grande como cuando su mamá ¿qué? Se murió. Yo creo que la muerte de una madre, dicen que es lo más duro. Yo nunca he pasado por ahí. Y ojalá que todavía no pase, pero los que han pasado por ahí dicen que es uno de los dolores más grandes que hay sobre la tierra. Y el salmista dice que cuando él se enteró que sus enemigos habían enfermado, dice que él sintió un dolor como cuando su mamá había muerto. Entonces, ya para terminar, hagamos un resumen. Tenemos enemigos que hay que hacer. Señor, disputa por mí, pelea por mí. Levántate, ¿qué? Él me ayuda. Tenemos un enemigo que hay que hacer. Encargárselo en las manos de Dios. Que el ángel de Jehová, ¿qué? Los acose. Que el ángel de Jehová los persiga. Tenemos un enemigo que hay que hacer. No devolver, ¿qué? Mal por mal. Devolver mal por bien. Ora por él. Deséale el bien, no el mal. Ora por él para que el Señor cambie la vida de esa persona. Para que el Señor transforme la vida de esa persona. Pero nunca le desee ¿qué? El mal. Dios no nos llamó para eso. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es preciosa, tu palabra es maravillosa. Tu palabra, oh Dios, llega en el momento oportuno. Como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y Dios, oramos dándote gracias por el estudio de los salmos. Gracias, Dios, por ese privilegio que tenemos de estudiar los salmos en orden. Ya vamos en el Salmo 35. Y Dios, gracias por lo que hemos aprendido hoy. Dios, gracias por decirnos hoy de que mía no es la venganza, que dejemos la venganza en las manos de Dios, que Dios se va a encargar de pagar, Dios se va a encargar de hacer justicia y Dios se va a encargar de pelear por nosotros. Dios se va a encargar de levantarse y defendernos. Dios mío, gracias por hablarnos.
Gracias Dios por decirnos hoy de que en sí todos acá tenemos enemigos. Tenemos personas que no nos quieren, personas que nos odian, personas que nos persiguen. Pero Dios, gracias porque hoy hemos aprendido cosas muy lindas. Dejar todo en las manos de Dios. Dios, gracias. Nos vamos a nuestros hogares con gozo, con alegría. A ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.